En los confines del universo observable, más allá de lo que el ojo humano puede imaginar, se extiende un océano infinito de galaxias. Cada una es una ciudad cósmica compuesta por miles de millones de estrellas, planetas, gas, polvo y energía. Pero aquí está el hecho más asombroso. Según las observaciones más recientes del telescopio espacial Hubble y del James Webb, el universo visible podría contener más de 2 billones de galaxias. Durante mucho tiempo, los astrónomos creyeron que el universo albergaba solo unos cientos de miles de millones de galaxias. Sin embargo, los avances en la tecnología de observación revelaron que la realidad es mucho más vasta y compleja de lo que imaginábamos. Lo que una vez pensamos que era el límite del cosmos resultó ser apenas el comienzo. Cada punto luminoso en el cielo nocturno representa una historia, un pasado remoto que nos llega desde miles de millones de años luz de distancia. Cuando observamos una galaxia lejana, no la vemos como es hoy, sino como era cuando el universo aún era joven, quizá apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Mirar al espacio profundo es, en realidad, mirar hacia atrás en el tiempo. Los telescopios espaciales modernos, equipados con sensores de alta sensibilidad y tecnología infrarroja, nos permiten observar las primeras estructuras formadas en el universo primitivo. Esas galaxias antiguas, diminutas comparadas con las actuales, fueron los ladrillos fundamentales que, con el paso del tiempo, se fusionaron y evolucionaron hasta dar lugar a las grandes galaxias espirales y elípticas que pueblan el cosmos actual. El descubrimiento de estas innumerables galaxias cambió radicalmente nuestra comprensión del universo. Nos obligó a reconsiderar la escala de la existencia y nuestro propio lugar en el cosmos. Porque si existen 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, entonces las posibilidades de mundos similares al nuestro, y quizás de vida inteligente, se multiplican hasta el infinito. El universo observable tiene un diámetro aproximado de 93.000 millones de años luz. Sin embargo, lo que podemos observar es solo una fracción del todo. Más allá de los límites de nuestra observación puede existir un número incalculable de galaxias, expandiéndose con la misma fuerza que impulsó el universo desde el momento de su nacimiento. El estudio de las galaxias nos cuenta la historia de la materia misma. En los primeros 1.000 millones de años tras el Big Bang, las nubes de gas primordial, compuestas principalmente de hidrógeno y helio, comenzaron a colapsar bajo su propia gravedad. Ese proceso dio origen a las primeras estrellas, las cuales iluminaron la oscuridad cósmica y sembraron el espacio con los elementos más pesados. Con el tiempo, estas estrellas se agruparon en cúmulos que, al fusionarse, formaron las primeras galaxias. Algunas adoptaron formas espirales, otras elípticas o irregulares, dependiendo de las colisiones y la distribución de materia oscura que las rodeaba. Porque sí, gran parte de la estructura de una galaxia está moldeada por la materia oscura, una sustancia invisible que constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo. Sin embargo, incluso con toda nuestra tecnología y conocimiento, seguimos siendo observadores diminutos intentando descifrar los patrones de una creación inmensa. Cada nueva imagen captada por el telescopio James Webb revela galaxias tan distantes que la luz que nos llega de ellas comenzó su viaje cuando el universo tenía apenas 300 millones de años. Es decir, estamos viendo los primeros capítulos de la historia cósmica. La pregunta inevitable surge, ¿hasta dónde se extiende el universo? Si ya podemos ver 2 billones de galaxias, ¿cuántas más existirán más allá del horizonte observable? Los científicos sospechan que el universo podría ser infinito, y que las regiones que jamás podremos observar son tan vastas que hacen parecer diminuto al cosmos conocido.
Estas reflexiones nos confrontan con la magnitud del tiempo y el espacio. Vivimos en un pequeño planeta orbitando una estrella común en los brazos espirales de la Vía Láctea, solo una entre los 2 billones de galaxias que existen. Sin embargo, cada descubrimiento nos recuerda que formamos parte de algo extraordinario, un vasto tapiz de energía y materia que se expande y transforma constantemente. Lo más fascinante es que, al estudiar galaxias lejanas, los astrónomos también están estudiando nuestro propio origen. Los procesos que dieron forma a esas galaxias antiguas son los mismos que crearon la nuestra. Las estrellas que murieron en explosiones de supernova hace miles de millones de años sembraron el universo con los elementos que hoy forman nuestro cuerpo, nuestra atmósfera y nuestro planeta. En cierto sentido, somos hijos de las estrellas. Cada átomo de carbono, oxígeno y hierro que compone nuestro ser fue forjado en el corazón ardiente de una estrella. Al mirar hacia las galaxias distantes, estamos mirando hacia nuestras propias raíces cósmicas. El descubrimiento de las 2 billones de galaxias es más que un dato astronómico, es un recordatorio de la inmensidad y el misterio que aún nos rodea. Y mientras nuestra tecnología siga avanzando, seguiremos empujando los límites de la observación, buscando respuestas a las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos? ¿Y hasta dónde llega el universo? El universo, en toda su inmensidad, no es un espacio estático, es un escenario en constante movimiento y evolución. Las galaxias nacen, crecen, colisionan y, en ocasiones, mueren. Este ciclo cósmico de creación y destrucción ha estado repitiéndose durante más de 13.800 millones de años, desde los primeros instantes del Big Bang hasta el presente. En los comienzos, cuando el universo era un océano incandescente de energía y partículas subatómicas, la materia aún no existía como la conocemos. Todo era radiación y caos, una sinfonía de fuerzas primordiales que competían por el dominio. Pero con la expansión y el enfriamiento gradual del cosmos, los protones y electrones comenzaron a combinarse para formar átomos de hidrógeno y helio. Fue el primer paso hacia la complejidad. Durante cientos de millones de años, el universo permaneció en lo que los astrónomos llaman la Edad Oscura. No existía luz visible, solo una vasta oscuridad atravesada por diminutas fluctuaciones de densidad. Estas variaciones, casi imperceptibles, fueron las semillas de las primeras estructuras cósmicas. Allí donde la gravedad atrajo un poco más de materia, el gas comenzó a concentrarse hasta que, finalmente, nacieron las primeras estrellas. Cuando esas estrellas encendieron su fuego nuclear, el universo dejó atrás la oscuridad. Las primeras generaciones estelares irradiaron luz ultravioleta, calentaron el gas circundante y transformaron el cosmos para siempre. A partir de ese momento, la historia de las galaxias comenzó. Cada una de esas estrellas tempranas actuó como un faro en la vastedad. Muchas de ellas eran gigantes masivas que vivían rápido y morían en explosiones de supernovas, sembrando el espacio con los elementos necesarios para las siguientes generaciones de estrellas y planetas. Esas explosiones liberaron oxígeno, carbono, hierro y nitrógeno, los componentes esenciales para la vida tal como la conocemos. Con el paso de los eones, las pequeñas galaxias primitivas empezaron a fusionarse entre sí, dando origen a estructuras más grandes y complejas. Este proceso de fusión galáctica continúa aún hoy. La Vía Láctea, por ejemplo, está en camino de colisionar con la galaxia de Andrómeda dentro de unos 4.000 millones de años. Cuando eso ocurra, ambas se combinarán en una nueva galaxia elíptica gigante, a la que algunos astrónomos ya llaman Milcomeda. Pero antes de ese evento futuro,
el universo siguió tejiendo su red de maravillas. La materia oscura, aunque invisible, desempeñó un papel fundamental en la formación de las galaxias. Su gravedad invisible atrajo el gas y la materia ordinaria, guiando el proceso de ensamblaje cósmico como un esqueleto oculto. Sin la materia oscura, las galaxias no podrían haberse formado tal como las conocemos. A medida que las primeras galaxias se organizaban, comenzaron a girar y a desarrollar estructuras definidas. Algunas adoptaron la forma de galaxias espirales, con brazos brillantes que giraban en torno a un núcleo luminoso. Otras se convirtieron en galaxias elípticas, vastas y difusas, con miles de millones de estrellas antiguas. También existían galaxias irregulares, caóticas, deformadas por colisiones y fusiones violentas. El universo joven era un lugar turbulento. Las galaxias colisionaban con frecuencia, lanzando chorros de gas al espacio y formando nuevas estrellas en medio del caos. Cada choque liberaba una energía colosal, suficiente para iluminar regiones enteras del cosmos. Las ondas de choque generadas por estas colisiones daban origen a nubes de polvo interestelar que, a su vez, se convertían en nuevos viveros estelares. Los astrónomos modernos observan estos procesos como si fueran una película del pasado. Con el telescopio James Webb, es posible ver galaxias que existieron cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Estas observaciones confirman que la historia cósmica es mucho más compleja y acelerada de lo que los modelos teóricos habían predicho. Cada galaxia observada en el universo temprano cuenta una parte distinta del relato universal. Algunas parecen sorprendentemente maduras, con estructuras bien definidas, a pesar de su edad extremadamente temprana. Esto plantea una pregunta desconcertante: ¿cómo pudieron formarse tan rápido después del Big Bang? Los científicos creen que la respuesta podría encontrarse en las fluctuaciones cuánticas originales del espacio-tiempo, amplificadas por la inflación cósmica. Pequeñas diferencias en la densidad inicial del universo crearon regiones donde la materia se acumuló más rápidamente, permitiendo la formación precoz de galaxias masivas. Mientras tanto, otras galaxias quedaron rezagadas, formándose lentamente a lo largo de miles de millones de años. Algunas de ellas aún están naciendo en la actualidad, en los bordes más fríos y oscuros del universo observable. Sí, incluso hoy, nuevas galaxias están surgiendo del vacío cósmico, recordándonos que la creación aún no ha terminado. El estudio de estas galaxias lejanas no solo amplía nuestro conocimiento científico, sino que también despierta una profunda sensación de asombro existencial. Pensar que la luz que llega a nuestros telescopios comenzó su viaje antes de que existiera la Tierra es una idea que humilla y fascina a partes iguales. Cada fotografía del espacio profundo es una ventana al pasado remoto. Lo que observamos no es un instante del presente, sino una historia escrita en luz, viajando durante miles de millones de años hasta alcanzar nuestros ojos. En cierto modo, cada estrella que vemos es un mensaje ancestral, un eco de una época en la que el universo aún estaba aprendiendo a brillar. El universo es, por tanto, una memoria viva. Su vastedad guarda la historia de todo lo que fue y todo lo que será. Y dentro de esa historia, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solo una de las incontables páginas que componen el libro infinito del cosmos. La Vía Láctea, nuestra morada cósmica, es un vasto océano estelar compuesto por más de 400.000 millones de estrellas, cada una con su propia historia, su propio destino. A primera vista, puede parecer un sistema estable y ordenado, pero en realidad es un entorno dinámico, lleno de movimiento, colisiones y transformaciones constantes. Nuestro sistema solar,
por ejemplo, se encuentra en uno de los brazos espirales llamados brazo de Orión, girando alrededor del centro galáctico a una velocidad de más de 800.000 kilómetros por hora. Aún a esa velocidad vertiginosa, completamos una sola órbita cada 230 millones de años. La Vía Láctea misma no es estática, se estira, se curva, y vibra bajo la influencia de fuerzas invisibles que actúan en escalas cósmicas. En el corazón de nuestra galaxia habita un monstruo gravitacional, un agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A asterisco. Con una masa equivalente a 4 millones de soles, este coloso devora lentamente el gas, el polvo y, en ocasiones, estrellas enteras que se acercan demasiado a su horizonte de sucesos. A su alrededor, la materia se arremolina a velocidades cercanas a la de la luz, generando radiación tan intensa que puede verse incluso desde la Tierra. Este agujero negro no solo destruye, también moldea. Su poder gravitacional regula el ritmo de formación estelar en el centro galáctico, actuando como el corazón palpitante de toda la Vía Láctea. Sin él, la galaxia sería una estructura caótica e inestable. Pero el centro de nuestra galaxia no es el único lugar de actividad. A lo largo de sus brazos espirales, vastas nubes moleculares de gas y polvo dan origen a nuevas generaciones de estrellas. Estas regiones de formación estelar, conocidas como nebulosas, brillan con tonalidades azules, rosadas y doradas. Dentro de ellas, la gravedad comprime el gas hasta que las temperaturas alcanzan millones de grados, encendiendo reacciones nucleares que dan vida a nuevas estrellas. Algunas de estas estrellas recién nacidas viven brevemente y mueren de forma espectacular. Las más masivas agotan su combustible en pocos millones de años y estallan como supernovas, liberando una energía tan intensa que puede eclipsar a toda la galaxia por unos instantes. Estas explosiones no solo destruyen, sino que también crean. Las supernovas fabrican los elementos pesados que luego se incorporan a nuevos planetas, lunas y, eventualmente, a formas de vida. Así, la muerte de una estrella se convierte en el nacimiento de otra. El universo recicla su materia en un ciclo eterno de creación y destrucción. La Vía Láctea, sin embargo, no viaja sola. Está acompañada por una familia de galaxias satélite, como las nubes de Magallanes, que orbitan a su alrededor y están siendo lentamente desgarradas por su gravedad. Estas pequeñas galaxias, hechas de cientos de millones de estrellas, están destinadas a fundirse con la nuestra en los próximos miles de millones de años. Cada colisión o fusión galáctica deja huellas visibles, corrientes de estrellas que se extienden como cicatrices de luz a través del espacio. Estas estructuras, llamadas corrientes estelares, son los restos de antiguas galaxias que fueron devoradas por la Vía Láctea. Gracias a las observaciones del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, los astrónomos han podido rastrear estos vestigios, reconstruyendo la historia de cómo nuestra galaxia creció al canibalizar a otras más pequeñas. Esta danza cósmica no se limita a nuestra región. En todo el universo, las galaxias interactúan entre sí, formando cúmulos y supercúmulos unidos por filamentos de materia oscura. Estos filamentos son como las raíces invisibles de una red cósmica que conecta todo lo que existe. A través de ellos, fluye gas, energía y materia, alimentando la formación de nuevas galaxias y estrellas. Cuando miramos hacia el cielo nocturno, lo que vemos no es un retrato estático, sino un instante congelado en un proceso que ha durado miles de millones de años. Cada punto de luz que brilla en la oscuridad es una ventana al pasado. Algunas de esas luces comenzaron su viaje cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, otras, antes de que existiera nuestro planeta.
La luz más antigua que podemos observar es la del fondo cósmico de microondas, una radiación débil y uniforme que llena todo el universo. Es el eco fósil del Big Bang, la primera luz que escapó al espacio cuando el cosmos tenía apenas 380.000 años. Analizar esa luz nos permite conocer las condiciones primordiales del universo y entender cómo evolucionaron las galaxias a partir de la materia primordial. Sin embargo, el verdadero desafío para los astrónomos es comprender por qué existen las galaxias en la forma que conocemos. ¿Por qué algunas son espirales, otras elípticas y otras completamente irregulares? ¿Qué fuerzas determinan su destino? Las simulaciones por computadora sugieren que las fusiones galácticas y la distribución de materia oscura juegan un papel decisivo. Cada galaxia es el resultado de miles de colisiones, fusiones y reorganizaciones a lo largo del tiempo cósmico. Nuestra propia galaxia no es una excepción. Hace miles de millones de años, la Vía Láctea absorbió varias galaxias enanas, incorporando sus estrellas y planetas a su estructura. Algunas de las estrellas más antiguas que vemos hoy en el cielo pueden haber nacido en galaxias que ya no existen. Todo esto nos recuerda que, aunque las galaxias parecen inmortales, ellas también cambian, envejecen y, en última instancia, mueren. Con el paso de los eones, la formación de nuevas estrellas disminuirá. Los cúmulos de gas se agotarán, y el universo se volverá un lugar más frío y oscuro. Pero incluso en ese futuro distante, las galaxias seguirán siendo los testigos silenciosos de la gran historia cósmica. Con el paso de miles de millones de años, la Vía Láctea ha experimentado una metamorfosis constante, esculpida por la gravedad, las colisiones y el tiempo. Su estructura actual, una majestuosa espiral con brazos curvados que giran desde un núcleo brillante, es el resultado de innumerables eventos cósmicos que se remontan a los primeros días del universo. Los astrónomos creen que nuestra galaxia comenzó como una nube giratoria de gas y polvo que, lentamente, se condensó bajo su propia gravedad. En aquel tiempo, el cosmos era un lugar mucho más violento. Los primeros cúmulos de materia colisionaban con frecuencia, creando los núcleos que más tarde se convertirían en galaxias. De ese caos primordial nació la semilla de la Vía Láctea, que fue creciendo al fusionarse con otras estructuras más pequeñas. Durante este proceso, los agujeros negros desempeñaron un papel crucial. En el centro de casi todas las galaxias conocidas existe un agujero negro supermasivo. Algunos científicos creen que estos monstruos cósmicos fueron los primeros en formarse, atrayendo materia y moldeando a su alrededor las galaxias que hoy observamos. Otros piensan que surgieron como consecuencia de la acumulación de materia en los núcleos galácticos. Sea cual sea el origen, la conexión entre los agujeros negros y las galaxias es profunda e inseparable. A lo largo de la historia del universo, las galaxias no han estado solas. Se agrupan en cúmulos, unidos por la gravedad, formando vastas estructuras que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. Nuestra propia galaxia forma parte de un pequeño grupo llamado Grupo Local, que incluye a la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y unas 50 galaxias enanas. La galaxia de Andrómeda, visible en cielos oscuros como una tenue mancha de luz, es nuestro vecino galáctico más grande. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que la Vía Láctea y, según los cálculos, ambas se encuentran en una trayectoria de colisión. En unos 4.000 millones de años, estas dos colosales espirales chocarán, iniciando un proceso de fusión que transformará radicalmente su apariencia. El impacto no será como una colisión terrestre. Las distancias entre las estrellas son tan enormes que casi ninguna chocará directamente.
En cambio, las galaxias se atravesarán mutuamente y la gravedad redistribuirá sus estrellas, gas y polvo. Durante este proceso, nacerán nuevas estrellas en los lugares donde el gas se comprima. Finalmente, después de varios encuentros, ambas se fusionarán para formar una nueva galaxia elíptica, a la que los científicos ya han bautizado como Milcomeda, una combinación de Milky Way y Andrómeda. Mientras tanto, en el presente, la Vía Láctea continúa expandiéndose y girando, con millones de sistemas solares moviéndose en un delicado equilibrio. Nuestro Sol, con sus 8 planetas, cometas y asteroides, describe una órbita suave alrededor del centro galáctico, una danza cósmica que ha durado más de 4.000 millones de años y continuará por miles de millones más. Cada estrella, cada nube de gas, cada fragmento de polvo cósmico participa en esta danza. Los movimientos son imperceptibles a escala humana, pero en el transcurso de millones de años, las constelaciones cambian, los brazos espirales se deforman y nuevas regiones de formación estelar emergen mientras otras se apagan. Los astrónomos han logrado estudiar esta evolución gracias a telescopios como el Hubble, el Spitzer y, más recientemente, el James Webb Space Telescope, que ha revelado los rincones más antiguos y oscuros del universo. Con su visión infrarroja, el Webb ha podido observar galaxias que se formaron apenas cientos de millones de años después del Big Bang, cuando el universo tenía menos del 5% de su edad actual. Estas observaciones han desafiado todo lo que creíamos saber. Algunas de esas galaxias primitivas son sorprendentemente grandes, demasiado masivas para haber existido tan pronto después del origen del universo. Su mera existencia sugiere que los procesos de formación galáctica comenzaron antes y avanzaron más rápido de lo que los modelos actuales predicen. Esto ha obligado a los científicos a replantear los fundamentos de la cosmología moderna. Tal vez la materia oscura, esa sustancia invisible que constituye la mayor parte del universo, desempeñó un papel aún más determinante de lo que imaginábamos. Sus concentraciones gravitacionales pudieron haber acelerado el colapso del gas, dando origen a galaxias de manera más rápida. En el corazón de cada galaxia, visible o no, la gravedad actúa como un escultor paciente. Cada fusión, cada colisión, cada explosión estelar deja su huella. Incluso ahora, mientras lees esto, miles de estrellas están naciendo en los brazos espirales de la Vía Láctea, mientras otras se apagan silenciosamente, convirtiéndose en enanas blancas o agujeros negros. Las galaxias no son solo acumulaciones de materia, son ecos de tiempo, registros vivientes de la historia del universo. Cada una de ellas cuenta una historia diferente, algunas muestran signos de paz y equilibrio, mientras que otras conservan cicatrices de violentas fusiones pasadas. Cuando observamos el cosmos, no solo estamos mirando hacia el espacio, sino también hacia el pasado, hacia los orígenes mismos de todo lo que conocemos. Y si pudiéramos ver todo el universo desde una perspectiva imposible, notaríamos algo aún más sorprendente: las galaxias no están distribuidas al azar. Forman una vasta red cósmica, una especie de telaraña de galaxias, donde los cúmulos y supercúmulos se conectan por filamentos invisibles de materia oscura. Esta estructura, llamada red cósmica, es el esqueleto del universo. A lo largo de miles de millones de años, la materia fluyó a través de estos filamentos, concentrándose en los nodos donde nacieron las galaxias. Es como si el universo mismo hubiera tejido su propia arquitectura, guiado por las leyes de la gravedad y la expansión cósmica. Esta red cósmica se extiende más allá de lo que cualquier telescopio puede ver. Contiene más de 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas.
Si cada estrella fuera un grano de arena, el universo observable sería como una playa interminable que se pierde más allá del horizonte del tiempo. Y sin embargo, pese a su inmensidad, todo lo que podemos ver, cada galaxia, estrella y planeta, representa menos del 5% del contenido total del universo. El resto está compuesto por materia oscura y energía oscura, dos misterios que desafían nuestra comprensión y que, sin embargo, gobiernan el destino del cosmos. La energía oscura, ese término enigmático que parece salido de la ciencia ficción, constituye aproximadamente el 68% del universo y es responsable de su expansión acelerada. Mientras que la gravedad intenta unir la materia, la energía oscura empuja todo hacia afuera, separando las galaxias a una velocidad cada vez mayor. Los astrónomos descubrieron esta expansión acelerada a finales del siglo XX, cuando observaron supernovas distantes, explosiones estelares tan brillantes que pueden verse a través de miles de millones de años luz. Los cálculos mostraron algo desconcertante: en lugar de desacelerar por efecto de la gravedad, el universo se estaba expandiendo más rápido con el paso del tiempo. Era una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos. Algo invisible y desconocido estaba actuando sobre la estructura misma del espacio-tiempo. Desde entonces, la energía oscura se ha convertido en uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. Nadie sabe exactamente qué es. Algunos piensan que podría ser una propiedad intrínseca del vacío, una especie de presión cuántica del espacio mismo. Otros sugieren que tal vez nuestras leyes de la gravedad no son del todo correctas a escalas cósmicas. Mientras tanto, las galaxias continúan alejándose unas de otras. Dentro de unos 100.000 millones de años, la expansión habrá separado tanto a las galaxias que muchas desaparecerán de nuestra vista. Desde la Tierra, si es que aún existe, el cielo nocturno parecerá vacío, y la Vía Láctea, fusionada con Andrómeda, flotará sola en un océano oscuro. Pero hoy, vivimos en un momento cósmico privilegiado. Desde nuestro pequeño planeta azul, podemos observar el universo en toda su grandeza. Podemos mirar hacia atrás en el tiempo, hasta casi el nacimiento del cosmos, y ver cómo las primeras galaxias encendieron sus luces en la oscuridad primordial. Cada observación que hacemos es una ventana al pasado. La luz que captan nuestros telescopios ha viajado durante miles de millones de años antes de llegar a nosotros. Cuando miramos una galaxia situada a 10.000 millones de años luz, no la vemos como es hoy, sino como era hace 10.000 millones de años. Observamos su infancia, su evolución, su historia escrita en luz. La Vía Láctea, nuestra casa, es solo una de esas historias. Dentro de ella, la vida ha encontrado un rincón donde florecer. En un pequeño sistema estelar, en el borde de uno de los brazos espirales, un sol amarillo da calor a un conjunto de mundos, uno de los cuales, la Tierra, ha desarrollado algo que, hasta donde sabemos, no existe en ningún otro lugar: conciencia. Esta conciencia nos permite contemplar el universo del que formamos parte. Somos materia que ha aprendido a observarse a sí misma, polvo de estrellas convertido en pensamiento. La misma materia que arde en el corazón de las estrellas ahora forma parte de cerebros capaces de preguntarse por su origen. Cada átomo en nuestros cuerpos fue forjado en el interior de una estrella. Cuando esas estrellas murieron, explotaron, dispersando sus elementos al espacio. Con el tiempo, esos restos se unieron para formar nuevos soles, planetas y, finalmente, vida. En un sentido muy literal, somos hijos de las estrellas. A medida que los científicos exploran el universo, encuentran pruebas de esta conexión en cada rincón del cosmos.
Los espectros de luz de galaxias lejanas muestran los mismos elementos químicos que existen en nosotros: carbono, oxígeno, hierro. Es una confirmación poética de que el universo no solo nos rodea, sino que nos constituye. En las últimas décadas, los avances tecnológicos han permitido observar el universo con una precisión sin precedentes. Telescopios espaciales, sondas interplanetarias y radiotelescopios gigantes recopilan datos desde cada rincón del espacio conocido. Las imágenes del James Webb Space Telescope han revelado formaciones estelares tan antiguas que desafían la imaginación humana, galaxias diminutas que existían cuando el universo tenía apenas 300 millones de años, y que ya contenían miles de millones de estrellas. Estas observaciones han obligado a los astrónomos a reconsiderar sus modelos sobre la formación de galaxias. Según las teorías clásicas, no debería haber habido suficiente tiempo para que estructuras tan complejas se formaran tan pronto. Sin embargo, ahí están, brillando desde los confines del tiempo, como faros que desafían nuestras suposiciones. Cada descubrimiento plantea nuevas preguntas. ¿Por qué algunas galaxias crecen tan rápido? ¿Qué papel desempeña la materia oscura en su formación? ¿Y cómo influye la energía oscura en su destino final? La respuesta a estas preguntas podría estar escrita en la radiación de fondo cósmico, el eco del Big Bang. Esa débil radiación, que llena todo el universo, es la huella térmica del momento en que la luz pudo viajar libremente por primera vez. Estudiarla ha permitido reconstruir la historia del cosmos con una precisión asombrosa, pero también ha revelado inconsistencias, pequeñas diferencias que podrían indicar que todavía no comprendemos del todo el universo en que vivimos. Mientras los telescopios escudriñan los límites del tiempo, los científicos en la Tierra construyen modelos cada vez más sofisticados. Supercomputadoras recrean la evolución del cosmos desde sus primeros segundos hasta hoy, calculando cómo la materia se agrupa bajo la influencia de la gravedad, cómo nacen las estrellas y cómo las galaxias se entrelazan en la vasta red cósmica. Pero incluso con toda nuestra tecnología, hay algo profundamente humano en esta búsqueda. No solo observamos el universo para entenderlo, sino para entendernos a nosotros mismos. Buscamos nuestro lugar en una historia que comenzó hace 13.800 millones de años, cuando una diminuta chispa de energía se expandió y dio origen a todo lo que existe. En cierto modo, mirar las galaxias lejanas es como mirar un espejo cósmico. Lo que vemos en ellas es nuestra propia historia, escrita en luz. Cada una es una versión diferente del mismo relato: el nacimiento, la evolución y el destino de la materia y la energía. El universo no es un escenario vacío donde ocurren las cosas, es la historia misma. Y nosotros, un capítulo fugaz pero consciente dentro de esa narración infinita. A medida que el universo envejece, sus estructuras cambian. Las estrellas más masivas mueren jóvenes, mientras que las pequeñas enanas rojas arden lentamente durante billones de años. Este equilibrio entre nacimiento y destrucción mantiene viva la danza cósmica, una sinfonía que ha estado tocándose desde el amanecer del tiempo. Las galaxias, esas vastas islas de estrellas, gas y polvo, no permanecen estáticas. Se mueven, chocan, se fusionan y evolucionan. La Vía Láctea misma es el resultado de innumerables fusiones a lo largo de miles de millones de años. Cada colisión cósmica deja su huella, una corriente de estrellas arrancadas, un nuevo núcleo brillante, un patrón de movimiento grabado en la historia del espacio. Y el futuro de nuestra galaxia no es diferente. Dentro de unos 4.000 millones de años, la Vía Láctea colisionará con su vecina más cercana, Andrómeda.
Ambas son gigantes espirales, y su encuentro será un espectáculo de una escala inimaginable. Sin embargo, a pesar del dramatismo de la palabra colisión, es muy probable que ninguna estrella choque directamente con otra. El espacio entre las estrellas es tan vasto que la mayoría simplemente se deslizará entre sí. Lo que sí cambiará será la forma de ambas galaxias. Sus brazos espirales se distorsionarán y se entrelazarán. Sus cúmulos estelares serán lanzados al vacío, y sus núcleos se fusionarán en una sola estructura. Los agujeros negros supermasivos que habitan en el centro de cada galaxia bailarán entre sí, girando lentamente hasta unirse en un solo monstruo gravitacional, millones de veces más masivo que nuestro Sol. Desde la Tierra, si todavía existiera, el cielo sería una visión apocalíptica y hermosa. Andrómeda crecería cada noche, extendiendo su luz azulada hasta llenar el horizonte. Eventualmente, los dos sistemas se mezclarían en un torbellino de estrellas, y el cielo nocturno se transformaría en un mar luminoso. Los científicos llaman a la futura galaxia resultante Milcomeda, la fusión de la Vía Láctea y Andrómeda, un nuevo hogar para las estrellas que sobrevivan al caos. Pero incluso esta fusión cósmica es solo un paso en una historia mucho más grande. Con el paso de los eones, el universo seguirá expandiéndose, estirando el espacio mismo hasta que las galaxias más lejanas se deslicen fuera de nuestro horizonte observable. Dentro de unos 100.000 millones de años, solo quedarán visibles las galaxias de nuestro grupo local. Todo lo demás desaparecerá en la oscuridad eterna. Este destino ha llevado a algunos físicos a preguntarse si el universo mismo tiene un final. Según la teoría más aceptada, la expansión continuará para siempre, y las estrellas, una a una, se apagarán. Los agujeros negros evaporarán lentamente su energía mediante la radiación de Hawking, y la temperatura del cosmos descenderá hasta acercarse al cero absoluto. Será la muerte térmica del universo, un silencio infinito donde ya no ocurrirá nada nuevo. Sin embargo, otros científicos proponen una visión diferente. Quizás la energía oscura cambie de comportamiento con el tiempo. Si su fuerza aumentara, podría llegar un momento en que la expansión no solo separara galaxias, sino también átomos, estrellas y hasta el tejido del espacio mismo. Este escenario, conocido como el Gran Desgarramiento, Big Rip, representaría un final aún más dramático. El universo se fragmentaría en su totalidad, desintegrándose en una fracción de segundo. Y, sin embargo, incluso frente a ese destino, la humanidad observa el cielo con esperanza y asombro. Porque cada descubrimiento, cada imagen de una galaxia lejana, nos recuerda algo profundo: existimos en medio de la nada, pero somos capaces de comprenderla. En las últimas décadas, la exploración del espacio ha dado un salto gigantesco. Telescopios como el Hubble y el James Webb han transformado nuestra visión del cosmos. Donde antes solo veíamos puntos borrosos, ahora distinguimos cúmulos de galaxias, nubes de gas coloreadas por la radiación estelar y sistemas planetarios enteros en formación. El James Webb Space Telescope, en particular, ha revelado detalles del universo temprano con una claridad impresionante. Gracias a su capacidad para detectar luz infrarroja, puede mirar más allá de las nubes de polvo cósmico que antes ocultaban las primeras etapas de la creación. Las imágenes que ha enviado no solo son hermosas, sino también revolucionarias. Al observar galaxias formadas solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, los astrónomos han encontrado estructuras que no encajan con los modelos tradicionales. Algunas galaxias tempranas parecen demasiado grandes y demasiado evolucionadas para su edad.
Este descubrimiento ha obligado a los científicos a reconsiderar las teorías sobre cómo y cuándo se formaron las primeras estrellas. Es posible que el universo haya sido más eficiente de lo que pensábamos. Tal vez la materia se condensó más rápido, o la gravedad jugó un papel diferente en los primeros momentos cósmicos. O quizás, como algunos físicos sospechan, existan aspectos fundamentales del cosmos que todavía no comprendemos del todo. Mientras tanto, los astrónomos continúan su búsqueda de respuestas. Con cada nueva observación, el universo se vuelve más misterioso. A veces parece que cuanto más aprendemos, menos entendemos. Pero tal vez ese sea el verdadero propósito de la exploración, no encontrar el final de las preguntas, sino descubrir nuevas formas de asombro. Y aunque las distancias cósmicas son inconmensurables, el deseo humano de explorarlas no conoce límites. Desde los antiguos observadores del cielo hasta los ingenieros que hoy diseñan telescopios espaciales, todos compartimos el mismo impulso ancestral, mirar hacia arriba y preguntarnos qué hay más allá. Cada fotón que llega a nuestros ojos o a nuestros detectores es un mensaje del pasado, una carta enviada por las estrellas hace miles o millones de años. Cada uno nos cuenta una parte del relato de la creación, de cómo el vacío se transformó en luz, y la luz en materia, y la materia en vida consciente. Quizás, algún día, una civilización futura, humana o no, mire hacia atrás y encuentre en nuestros registros las huellas de esta búsqueda. Tal vez comprendan que, en una pequeña esquina del cosmos, un grupo de seres hechos de polvo estelar se atrevió a mirar al infinito y a imaginar. Porque, en el fondo, eso es lo que somos, la parte del universo que sueña con entenderse a sí misma. Mientras contemplamos el universo, también miramos hacia atrás en el tiempo. Cada estrella que vemos en el cielo es un eco del pasado. Algunas brillan tan lejos que su luz comenzó su viaje antes de que existiera la Tierra. Cuando observamos una galaxia a 1.000 millones de años luz, no la vemos como es ahora, sino como era hace 1.000 millones de años. Cada mirada al cosmos es un viaje en el tiempo. Esto significa que los telescopios no son solo instrumentos ópticos, sino máquinas del tiempo. A través de ellos, los científicos pueden estudiar la historia del universo capa por capa, desde las galaxias maduras que pueblan el presente hasta las primeras chispas que surgieron tras el Big Bang. Entre las imágenes más asombrosas captadas por el telescopio espacial James Webb, se encuentra un grupo de galaxias tan lejanas que se formaron cuando el universo tenía menos del 3% de su edad actual. Estas observaciones nos muestran cómo las primeras estructuras comenzaron a organizarse a partir del caos primordial. La gravedad actuó como un escultor cósmico, reuniendo nubes de gas en cúmulos densos que finalmente encendieron las primeras estrellas. Esas primeras luces, llamadas estrellas de población 3, eran gigantescas, cientos de veces más masivas que nuestro Sol. Su vida fue breve, apenas unos millones de años, pero sus muertes fueron explosivas. Cuando colapsaron, liberaron enormes cantidades de energía y elementos pesados al espacio, sembrando los ingredientes que más tarde formarían planetas, lunas y vida. Cada átomo de hierro en nuestra sangre, cada molécula de oxígeno que respiramos, fue forjada en el corazón de una estrella moribunda. La vida en la Tierra es literalmente el resultado de una cadena infinita de muertes estelares. En ese sentido, somos hijos de las estrellas. Los astrónomos han intentado reconstruir la cronología de este proceso. Primero, el universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de hidrógeno y helio. Luego, pequeñas fluctuaciones de densidad en el gas primordial actuaron como semillas para las primeras estructuras. A medida que la gravedad tiraba del gas hacia sí mismo,
nacieron las primeras estrellas y galaxias. Durante cientos de millones de años, estas jóvenes galaxias crecieron alimentándose de gas circundante y fusionándose entre sí. El resultado fue un cosmos en constante cambio, un escenario donde las galaxias chocaban, se unían y formaban nuevas configuraciones. Pero lo que los astrónomos están descubriendo ahora es que las primeras galaxias no se comportaban como las que vemos hoy. Eran más compactas, más caóticas y producían estrellas a un ritmo vertiginoso. Algunas contenían cúmulos tan densos que la luz apenas podía escapar de ellos. Estos sistemas primitivos iluminaron la época de reionización, una era crucial en la que la radiación estelar transformó el universo opaco en el cosmos transparente que hoy observamos. Este periodo, ocurrido entre 400 y 800 millones de años después del Big Bang, marcó el amanecer del universo moderno. Las primeras estrellas actuaron como faros, disolviendo la niebla de hidrógeno neutro que llenaba el espacio. Sin esa transformación, la luz no podría viajar libremente y el universo permanecería eternamente oscuro. A medida que el James Webb continúa su exploración, los científicos buscan señales de estas primeras generaciones estelares. Detectarlas directamente sería como mirar los primeros destellos de conciencia del cosmos, el momento exacto en que el universo encendió su propia luz. Sin embargo, comprender el universo temprano no es solo una cuestión de observación, sino también de teoría. Los cosmólogos utilizan supercomputadoras para recrear las condiciones del cosmos primitivo. En estas simulaciones, miles de millones de partículas digitales interactúan bajo las leyes de la física para revelar cómo el gas, la materia oscura y la radiación dieron forma al universo. Una de las revelaciones más sorprendentes de estos modelos es el papel dominante de la materia oscura. Invisible e intangible, representa más del 85% de la masa total del universo. Sin ella, las galaxias nunca habrían podido formarse. La materia visible simplemente no tenía suficiente masa para agruparse por sí sola. La materia oscura actuó como un andamio gravitacional, una estructura invisible que reunió el gas y permitió el nacimiento de las primeras galaxias. Los científicos aún desconocen la naturaleza exacta de esta misteriosa sustancia. No emite ni refleja luz, no interactúa con la materia normal salvo a través de la gravedad. Pero su presencia se revela en cada curva de rotación galáctica, en cada lente gravitacional que amplifica la luz de galaxias distantes y en cada simulación que intenta recrear la historia cósmica. Sin materia oscura, el universo sería un lugar radicalmente diferente, un océano de gas difuso sin estrellas, sin planetas y sin vida. Más allá de la materia oscura, existe otro enigma aún más desconcertante, la energía oscura. A fines del siglo XX, los astrónomos descubrieron que la expansión del universo no solo continúa, sino que se acelera. Algo invisible, una fuerza desconocida, está empujando el espacio mismo hacia afuera. La energía oscura constituye casi el 70% del contenido total del cosmos, y sin embargo, no sabemos qué es. Algunos teóricos sugieren que se trata de una propiedad inherente del espacio, otros creen que podría estar relacionada con campos cuánticos aún no descubiertos. Lo que sí sabemos es que su influencia domina el destino del universo. Si la energía oscura sigue actuando como lo hace ahora, las galaxias lejanas continuarán alejándose hasta desaparecer de nuestro horizonte observable. El universo se volverá un lugar solitario, donde solo quedarán los ecos de las estructuras que alguna vez existieron. Este futuro distante puede parecer sombrío, pero también encierra una cierta serenidad. Incluso en su expansión infinita, el universo conserva su belleza.
En cada punto del espacio, la materia y la energía siguen las mismas leyes, obedeciendo un orden invisible que conecta todo con todo. Y nosotros, una especie diminuta en un rincón de una galaxia promedio, hemos logrado descifrar una parte de ese orden. Hemos mirado hacia atrás hasta los primeros segundos después del nacimiento del tiempo, y hemos comprendido que nuestra existencia es el resultado de procesos cósmicos que comenzaron hace 13.800 millones de años. Lo que empezó como una explosión de energía pura se transformó, lentamente, en átomos, estrellas, galaxias, planetas y conciencia. En el fondo, cada pensamiento humano, cada emoción, cada descubrimiento, es una manifestación del universo reflexionando sobre sí mismo. Somos, como escribió Carl Sagan, una forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. El universo que observamos hoy es el resultado de miles de millones de años de evolución cósmica. Desde un mar de energía hasta una compleja red de galaxias interconectadas, el cosmos ha pasado por fases de nacimiento, crecimiento, destrucción y renacimiento. Cuando observamos el cielo nocturno, cada punto de luz representa una historia. Algunas galaxias se formaron poco después del Big Bang, otras nacieron hace solo unos pocos miles de millones de años. Y, sin embargo, todas siguen el mismo ciclo cósmico: nacer, crecer, fusionarse y morir. Las galaxias son como organismos vivos en una escala inimaginable. Respiran gas interestelar, producen estrellas, expulsan materia en explosiones estelares y, a veces, colisionan con otras para formar estructuras aún mayores. En el corazón de casi todas ellas se esconde un agujero negro supermasivo, una bestia gravitacional que determina su evolución. Durante mucho tiempo, los astrónomos pensaron que los agujeros negros eran el resultado del colapso de estrellas masivas. Pero el descubrimiento de agujeros negros con millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol cambió esa idea para siempre. Estas entidades no podían haberse formado solo a partir de estrellas individuales, debieron surgir junto con las primeras galaxias mismas. Las observaciones del telescopio James Webb y de otros observatorios espaciales han revelado que algunos agujeros negros supermasivos ya existían cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. ¿Cómo pudieron crecer tan rápido? Una de las teorías más fascinantes sugiere que los primeros agujeros negros nacieron directamente del colapso de nubes gigantes de gas primordial, sin pasar por la etapa intermedia de una estrella. Estos semilleros cósmicos se convirtieron en los núcleos alrededor de los cuales se formaron las primeras galaxias, atrayendo materia y encendiendo las primeras luces del universo. A medida que las galaxias crecían y colisionaban entre sí, sus agujeros negros centrales también se fusionaban, liberando inmensas cantidades de energía en forma de ondas gravitacionales. Estas ondas, predichas por Einstein y detectadas por primera vez en 2015, son vibraciones en el propio tejido del espacio-tiempo, ecos del universo que se estremece. Cada vez que dos agujeros negros colisionan, el universo entero vibra. Hoy, los detectores como LIGO y Virgo registran estas ondas, permitiéndonos escuchar literalmente los latidos del cosmos. En el futuro, telescopios espaciales como LISA captarán las ondas más lentas y profundas generadas por la fusión de agujeros negros supermasivos en galaxias distantes. Será una sinfonía cósmica sin precedentes, el sonido del universo contándose a sí mismo. Mientras tanto, los astrónomos continúan estudiando el entorno de estos monstruos gravitacionales. Alrededor de ellos se forman discos de acreción, torbellinos de gas y polvo que giran a velocidades cercanas a la de la luz. A medida que el material cae hacia el agujero negro, se calienta a millones de grados, emitiendo radiación en todas las longitudes de onda.
Desde la Tierra, estas regiones brillan como los objetos más luminosos del universo, los cuásares. Algunos cuásares emiten más energía que miles de galaxias juntas. Sin embargo, toda esa potencia proviene de una región más pequeña que nuestro sistema solar. Los cuásares nos muestran cómo la materia se transforma en energía pura bajo las leyes de la relatividad. Son los faros del universo temprano, marcando la posición de los agujeros negros más antiguos y voraces. Pero los agujeros negros no son solo devoradores de materia, también moldean el destino de sus galaxias anfitrionas. Cuando un agujero negro se alimenta activamente, expulsa poderosos chorros de plasma que pueden recorrer cientos de miles de años luz, calentando y dispersando el gas circundante. Este proceso puede detener temporalmente la formación de nuevas estrellas, regulando el crecimiento galáctico. En cierto modo, los agujeros negros actúan como corazones cósmicos, su actividad mantiene el equilibrio de vida y muerte dentro de las galaxias. Sin ellos, el universo sería un lugar muy diferente. Los astrónomos también han descubierto que la masa de un agujero negro central está estrechamente relacionada con el tamaño de su galaxia. Es una conexión misteriosa que sugiere una coevolución entre ambos. Las galaxias y sus agujeros negros crecen juntos, como si compartieran un destino común. Mientras la materia oscura sostiene la estructura del universo y la energía oscura dicta su expansión, los agujeros negros determinan el ritmo interno de la evolución galáctica. El universo, entonces, no es un lugar caótico ni aleatorio. Es un sistema dinámico y equilibrado, donde cada componente, desde las partículas subatómicas hasta los cúmulos de galaxias, cumple un papel en la gran sinfonía cósmica. Pero incluso en medio de este orden, hay misterio. Los científicos han descubierto galaxias que no parecen seguir las reglas. Algunas giran tan rápido que deberían desintegrarse, y sin embargo permanecen intactas. Otras contienen casi nada de materia oscura, lo cual desafía las teorías más aceptadas. Estos casos anómalos podrían indicar que nuestras leyes actuales no son suficientes. Tal vez existan fuerzas o partículas que aún desconocemos. O tal vez la propia gravedad se comporte de manera distinta en escalas cósmicas. Explorar estos misterios no solo amplía nuestro conocimiento del cosmos, sino que también nos obliga a replantearnos nuestra comprensión fundamental de la realidad. Porque, en última instancia, estudiar el universo es estudiar los cimientos de nuestra propia existencia. Las mismas fuerzas que rigen las galaxias también actúan dentro de nosotros. Los átomos de nuestros cuerpos siguen las mismas leyes que gobiernan la materia estelar. Y así, cada descubrimiento cósmico nos recuerda que no estamos separados del universo, sino profundamente entrelazados con él. Mientras la ciencia avanza, nuevas generaciones de telescopios, como el Extremely Large Telescope en Chile o el Square Kilometer Array en África, prometen llevarnos aún más lejos. Estas máquinas colosales podrán detectar galaxias tan débiles que su luz habrá viajado más de 13.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Con cada observación, reconstruimos un poco más de la historia del universo. Una historia escrita en luz, gravedad y tiempo. Y aunque el cosmos parece inmenso e inabarcable, nuestra capacidad de comprenderlo sigue creciendo. En cierto sentido, el universo nos creó para que pudiéramos entenderlo. Somos sus ojos, su mente y su memoria. El estudio del universo ha avanzado más en el último siglo que en toda la historia de la humanidad. Lo que alguna vez fueron simples luces titilantes en el cielo, hoy son sistemas galácticos que desafían nuestra imaginación.
Pero incluso con todos nuestros telescopios y supercomputadoras, apenas hemos comenzado a rascar la superficie de lo que realmente existe allá afuera. Cada nueva observación revela algo que cambia las reglas del juego. El telescopio espacial Hubble, por ejemplo, mostró miles de galaxias en un diminuto fragmento del cielo, una porción tan pequeña que equivalía al tamaño de una moneda vista a la distancia de un brazo extendido. Este experimento, conocido como el campo ultraprofundo del Hubble, transformó nuestra visión del cosmos. De repente, entendimos que el universo observable está lleno de galaxias hasta donde alcanza la vista. No unas cuantas miles, sino 2 billones. Cada una con miles de millones de estrellas, planetas y posiblemente formas de vida. El telescopio James Webb, su sucesor, ha ido aún más lejos. Sus instrumentos infrarrojos penetran el polvo cósmico que el Hubble no podía atravesar, revelando galaxias que nacieron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Lo que Webb ha mostrado no solo ha sorprendido, sino que ha desconcertado a los científicos, ha encontrado galaxias masivas demasiado pronto en la historia del universo, demasiado grandes para existir según los modelos actuales. Esto ha obligado a los cosmólogos a replantearse las teorías de formación galáctica. Quizás la materia se agrupó más rápido de lo que creíamos, o tal vez las leyes de la física funcionaban de manera diferente en esos primeros tiempos. Lo que está claro es que cada nueva herramienta científica no solo responde preguntas, sino que abre un centenar más. Al observar esas antiguas luces, en realidad estamos mirando hacia el pasado. La luz que llega a nuestros telescopios comenzó su viaje hace miles de millones de años. Cuando miramos una galaxia a 13.000 millones de años luz, la vemos tal como era poco después de que el universo naciera. Es como si cada rayo de luz fuera una cápsula del tiempo que transporta la historia misma del cosmos. El tiempo y la distancia se funden en una sola dimensión, el tiempo-luz. Todo lo que vemos en el universo es un eco de algo que ya ocurrió. Y sin embargo, el universo continúa expandiéndose. Desde el momento del Big Bang, el espacio mismo se ha estado estirando. Galaxias enteras se alejan unas de otras como puntos en la superficie de un globo inflándose. Pero lo más sorprendente es que esta expansión se está acelerando. La responsable es algo que los científicos llaman energía oscura, una fuerza misteriosa que representa aproximadamente el 70% del contenido total del universo. Nadie sabe realmente qué es. No emite luz, no interactúa con la materia, y sin embargo, domina el destino cósmico. Si la energía oscura continúa acelerando la expansión, llegará un día en que las galaxias más lejanas se alejarán tan rápido que su luz nunca más podrá alcanzarnos. El universo visible se reducirá hasta quedar solo nuestra Vía Láctea y sus galaxias vecinas. Todo lo demás desaparecerá más allá del horizonte cósmico, borrado por la oscuridad eterna. En ese futuro lejano, los astrónomos de entonces, si aún existen, ya no podrán ver el universo tal como lo conocemos hoy. No sabrán que alguna vez existieron billones de galaxias más allá. Vivirán en un cosmos que parecerá vacío y sin historia. Esa es la paradoja del conocimiento cósmico, mientras más entendemos, más efímero se vuelve nuestro acceso a la verdad. Los científicos intentan medir la energía oscura con la misma precisión con la que medimos la luz de las estrellas. Utilizan supernovas distantes como marcadores cósmicos, midiendo cómo la luz se estira a medida que el espacio se expande. También estudian las oscilaciones en la distribución de galaxias, patrones que actúan como huellas del universo primitivo. Pero la energía oscura sigue siendo esquiva. Algunos piensan que podría ser una propiedad fundamental del vacío,
una energía inherente al propio espacio-tiempo. Otros sugieren que tal vez estemos interpretando mal la gravedad, y que lo que llamamos energía oscura sea solo un efecto de leyes que aún no comprendemos. Lo cierto es que, mientras el universo continúa expandiéndose, el misterio crece con él. Si retrocedemos en el tiempo, toda esa expansión converge hacia un punto, el Big Bang. Pero incluso ese término puede ser engañoso. No fue una explosión en el espacio, sino una expansión del espacio mismo. Todo lo que existe, el tiempo, la materia, la energía, surgió de ese instante inicial. Hace 13.800 millones de años, el universo era más pequeño que un átomo y más caliente que el interior de una estrella. En menos de una fracción de segundo, se expandió de manera inimaginable. En esa expansión nació todo, las partículas, la radiación y las semillas que, miles de millones de años después, formarían las galaxias. Los científicos han logrado recrear en laboratorios como el CERN las condiciones de esos primeros instantes, colisionando partículas a energías extremas. Pero aún así, los primeros momentos del universo, lo que ocurrió antes de la inflación cósmica, siguen siendo un misterio absoluto. Algunos teóricos creen que nuestro universo podría no ser el único, que forma parte de un multiverso, un conjunto de infinitos universos paralelos, cada uno con sus propias leyes físicas y constantes naturales. Si esto fuera cierto, nuestro cosmos sería solo una burbuja entre una infinidad de otras, flotando en un océano cuántico de realidades posibles. Aunque no hay pruebas directas de ello, las matemáticas que describen el Big Bang permiten esa posibilidad. Y si el multiverso existe, podría explicar por qué nuestro universo parece tan perfectamente ajustado para permitir la vida. Tal vez existan incontables universos donde las leyes son tan diferentes que ni siquiera los átomos pueden formarse. Nosotros habitamos uno donde las condiciones resultaron justas, por casualidad o por destino. El telescopio James Webb, al mirar más lejos que nunca, también podría darnos las primeras pistas sobre si existen otras burbujas cósmicas. Al estudiar las variaciones en la radiación de fondo del universo, podríamos detectar señales de colisiones entre universos vecinos, cicatrices en el tejido del espacio-tiempo. Por ahora, el cosmos sigue hablándonos a través de la luz. Y cada nueva imagen nos recuerda cuán pequeños somos frente a la inmensidad, pero también cuán privilegiados somos por poder observarlo. La humanidad es, en cierto modo, el ojo del universo mirando hacia sí mismo. A medida que nuestros instrumentos se vuelven más sensibles, la frontera entre el conocimiento y el misterio se desplaza constantemente. Lo que antes parecía el borde del universo, ahora se revela como una simple puerta hacia algo aún más vasto. El telescopio espacial James Webb no solo ha confirmado teorías previas, sino que también ha empezado a derribarlas. Sus imágenes infrarrojas muestran galaxias formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, estructuras tan desarrolladas que no deberían existir en una etapa tan temprana del cosmos. Estas observaciones han desconcertado a los astrónomos. Según los modelos tradicionales, el universo necesitaba miles de millones de años para formar galaxias tan grandes y organizadas. Sin embargo, Webb ha detectado galaxias maduras en una época en la que apenas deberían existir cúmulos de gas y polvo. Algunos científicos proponen que la materia oscura jugó un papel más activo de lo que imaginábamos, acelerando la formación de estructuras cósmicas. Otros sugieren que tal vez los primeros agujeros negros crecieron a velocidades mucho mayores de las que podemos explicar. Lo fascinante es que cada descubrimiento no cierra una puerta, sino que abre 10 más.
El universo se comporta como un rompecabezas en el que cada pieza revelada cambia por completo el dibujo general. La luz que Webb captura ha viajado durante más de 13.000 millones de años. Es la luz más antigua que hemos visto jamás, proveniente de las primeras estrellas y galaxias que se formaron en la oscuridad cósmica. Estas primeras generaciones de estrellas, llamadas Población 3, eran enormes, cientos de veces más masivas que nuestro Sol, y vivían solo unos pocos millones de años antes de explotar en cataclismos de energía. De esas explosiones surgieron los primeros elementos pesados, carbono, oxígeno, hierro, los mismos que componen nuestros cuerpos y nuestro planeta. Así, literalmente, estamos hechos de polvo de estrellas nacidas cuando el universo era apenas un recién nacido. El estudio de estas primeras luces no solo nos dice cómo comenzó todo, sino también cómo terminará. Los científicos han identificado 3 posibles destinos para el universo. El Big Crunch: si la gravedad supera a la expansión, el universo colapsará sobre sí mismo. Todas las galaxias, estrellas y átomos serán atraídos de nuevo a un punto infinitamente denso, como un Big Bang en reversa. El Big Freeze: si la expansión continúa acelerándose, las galaxias se alejarán tanto que la luz nunca más podrá viajar entre ellas. Las estrellas se apagarán y el universo quedará sumido en un silencio eterno y helado. El Big Rip: si la energía oscura se fortalece con el tiempo, la expansión no solo separará galaxias, sino también estrellas, planetas, e incluso los átomos mismos. Todo se desgarrará hasta que nada quede unido. Cada teoría representa un destino distinto, pero todas tienen un punto en común: la inevitabilidad del cambio. Aún así, el hecho de que podamos contemplar estos destinos posibles desde un pequeño planeta azul, perdido entre miles de millones de mundos, es una muestra de lo lejos que ha llegado la inteligencia humana. Mientras tanto, seguimos explorando. Radiotelescopios en la Tierra, como el ALMA en Chile o el SCA en construcción, escanean el cielo en busca de señales antiguas, ondas de radio emitidas por átomos de hidrógeno poco después del Big Bang. Al combinar esos datos con los obtenidos por telescopios espaciales, estamos empezando a construir un mapa tridimensional del universo primitivo. Es como si estuviéramos reconstruyendo la historia del cosmos fotograma a fotograma. En ese mapa emergen patrones, filamentos colosales de galaxias entrelazadas por vacíos gigantescos, formando lo que los astrónomos llaman la red cósmica. Estos filamentos son como las arterias del universo, por donde fluye la materia y la energía. Nuestro propio grupo local, que incluye a la Vía Láctea, Andrómeda y unas decenas de galaxias menores, viaja por uno de esos filamentos, dirigiéndose lentamente hacia una región conocida como el Gran Atractor, una concentración masiva de gravedad que parece tirar de todo a su alrededor. Aún no sabemos con certeza qué es el Gran Atractor. Podría ser un supercúmulo oculto, una densidad invisible de materia oscura o una ilusión generada por la geometría del espacio-tiempo. Pero su existencia nos recuerda que, incluso a escalas cósmicas, seguimos siendo arrastrados por fuerzas que no comprendemos. El universo, en su totalidad, no es estático. Todo se mueve, gira, colisiona y renace. Las galaxias, como la nuestra, son fábricas de estrellas en constante cambio. Cada segundo, en algún rincón del cosmos, una estrella muere y otra nace. Los agujeros negros supermasivos, en el centro de las galaxias, devoran materia y liberan energía en forma de chorros de radiación que atraviesan miles de años luz. A pesar de su nombre, no son simples vacíos oscuros, sino motores de creación y destrucción, fundamentales para el equilibrio cósmico. Incluso nuestro propio Sol,
tan estable y cálido, tiene un destino inevitable. En unos 5.000 millones de años agotará su combustible y se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, engullendo Mercurio, Venus y posiblemente la Tierra. Luego, colapsará en una enana blanca, una reliquia brillante que continuará emitiendo un resplandor tenue durante trillones de años. Y aún así, el ciclo no terminará ahí. La materia que hoy forma nuestro planeta y nuestros cuerpos algún día será reciclada por el universo. Nada se destruye realmente, solo cambia de forma. Cuando contemplamos el cielo nocturno, vemos más que simples puntos de luz. Vemos el pasado, el presente y el futuro mezclados en un solo paisaje cósmico. Cada estrella es una historia, cada galaxia un capítulo, y nosotros, los observadores, somos las páginas vivientes en las que el universo escribe su historia. Desde la oscuridad más antigua hasta la luz más brillante, el universo ha sido un escenario de constante transformación. Cada partícula, cada átomo, cada destello de energía ha participado en una danza cósmica que comenzó hace más de 13.800 millones de años y que aún no ha terminado. Pero comprender esa historia no ha sido fácil. Durante siglos, la humanidad observó el cielo sin entender realmente lo que veía. Las estrellas parecían fijas, inmutables, centinelas eternos vigilando el firmamento. Solo con el paso del tiempo, con telescopios cada vez más poderosos, comprendimos que el universo no era estático, sino dinámico, expansivo, vivo. Fue Edwin Hubble, en la década de 1920, quien cambió para siempre nuestra percepción del cosmos. Observando galaxias distantes desde el monte Wilson, descubrió que todas se alejaban de nosotros, y que cuanto más lejanas estaban, más rápido se movían. Esa relación, hoy conocida como la ley de Hubble, se convirtió en la evidencia de que el universo se está expandiendo. Y si se está expandiendo, razonó Hubble, entonces en algún momento debió haber sido más pequeño, más denso, más caliente. De esa idea nacería el concepto del Big Bang, la gran explosión que dio origen a todo. Sin embargo, llamarlo explosión es simplificar demasiado. No hubo un centro ni un borde, fue una expansión del propio espacio. El universo no explotó en algo, el espacio mismo comenzó a expandirse desde algo. Todo, la materia, la energía, el tiempo y el espacio, surgió de una misma chispa cósmica. Desde esa primera fracción de segundo, el universo se ha estado enfriando y expandiendo. Los primeros fotones de luz libre, la llamada radiación cósmica de fondo, se liberaron unos 380.000 años después del Big Bang, y hoy todavía llenan todo el cosmos como un eco fósil detectable en todas direcciones. Esa radiación es el testimonio más antiguo que poseemos del nacimiento del universo. Los satélites COBE, MAP y Planck han cartografiado con precisión su temperatura, revelando diminutas fluctuaciones. Las semillas primordiales a partir de las cuales crecerían todas las galaxias y cúmulos de galaxias que vemos hoy. Estas irregularidades eran tan pequeñas que uno podría pensar que no significaban nada. Pero fueron suficientes para que la gravedad comenzara su trabajo. Con el tiempo, esas leves concentraciones de materia atrajeron más materia, y así se formaron las primeras estrellas y galaxias. La primera luz estelar iluminó un cosmos que había permanecido en tinieblas durante cientos de millones de años. Ese momento, conocido como la época de la reionización, marcó el verdadero amanecer cósmico. Cada galaxia que hoy observamos es una reliquia de ese proceso. Algunas se formaron de manera aislada, otras, al colisionar y fusionarse, dieron lugar a sistemas más grandes y complejos. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea,
es el resultado de incontables fusiones a lo largo de miles de millones de años. Bajo la superficie de su majestuosidad se esconden cicatrices invisibles, restos de antiguas galaxias devoradas, corrientes de estrellas desgarradas por la gravedad, y cúmulos que orbitan como testigos de un pasado violento. Las simulaciones por computadora muestran que este proceso de canibalismo galáctico continúa incluso hoy. En los confines del halo galáctico, corrientes estelares revelan la huella de pequeñas galaxias satélites siendo lentamente absorbidas. Y, como si fuera poco, un destino aún más grande nos espera, el choque con la galaxia de Andrómeda. Dentro de unos 4.000 millones de años, la galaxia vecina se acercará tanto que ambas colisionarán. El evento será colosal. Pero, a diferencia de una colisión terrestre, no habrá choques directos entre estrellas, el espacio entre ellas es tan vasto que pasarán unas junto a otras sin tocarse. Sin embargo, la gravedad distorsionará ambas galaxias, mezclando sus formas en una danza lenta y majestuosa que durará miles de millones de años. Finalmente, las dos se fundirán en una sola galaxia elíptica gigante que los astrónomos ya han bautizado como Lactómeda. Para entonces, nuestro Sol ya habrá muerto, y la Tierra tal vez solo existirá como un recuerdo en el polvo estelar que dejó atrás. Pero el universo seguirá su curso. Nuevas estrellas nacerán, nuevas civilizaciones quizás surgirán, y la espiral de creación continuará girando. Cada paso en este viaje cósmico nos recuerda que, aunque parezcamos insignificantes, formamos parte de algo inmensamente más grande. En las palabras del astrónomo Carl Sagan, somos el modo en que el cosmos se conoce a sí mismo. Todo lo que vemos, desde el polvo entre las estrellas hasta el brillo de las galaxias más lejanas, está conectado con nosotros a través de una cadena ininterrumpida de materia y tiempo. Y sin embargo, todavía sabemos tan poco. Apenas comenzamos a vislumbrar las dimensiones reales del universo. Si el cosmos observable contiene 2 billones de galaxias, ¿qué hay más allá? ¿Existen otros universos, invisibles a nuestros ojos pero gobernados por leyes distintas? La teoría del multiverso, aunque especulativa, sugiere que nuestro universo podría ser solo una burbuja en un océano infinito de realidades. Algunos cosmólogos creen que cada vez que ocurre un Big Bang, no se crea un solo universo, sino una colección de ellos, cada uno con diferentes condiciones iniciales. Si eso es cierto, entonces quizás existan universos donde la vida nunca pudo surgir y otros donde floreció en formas inimaginables. Puede parecer imposible de comprobar, pero la ciencia tiene una costumbre maravillosa, lo que hoy es filosofía, mañana puede ser observación. Las mismas herramientas que nos permitieron descubrir exoplanetas, agujeros negros y ondas gravitacionales podrían, en el futuro, mostrarnos evidencia indirecta de otros universos. Hasta entonces, seguimos mirando hacia arriba, hacia ese océano de estrellas que ha inspirado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Cada noche despejada, cuando contemplamos el cielo, repetimos sin saberlo el mismo acto de asombro que realizaron nuestros antepasados miles de años atrás. Ellos veían en las estrellas a los dioses. Nosotros vemos en ellas nuestro origen. Y, de alguna manera, ambos tenían razón. Mientras las galaxias se formaban, también lo hacían las estructuras más grandes del universo, cúmulos y supercúmulos, vastas redes de materia que se extendían por millones de años luz. Estas colosales formaciones no surgieron al azar, siguieron los patrones invisibles creados por algo que no podemos ver ni tocar, la materia oscura. Aunque representa alrededor del 85% de toda la materia del universo, su naturaleza sigue siendo uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. No emite luz,
no refleja, no absorbe radiación, sin embargo, su gravedad domina el movimiento de galaxias enteras. Fue Fritz Zwicky, en la década de 1930, quien primero propuso su existencia. Al estudiar el cúmulo de galaxias de coma, notó que las galaxias se movían tan rápido que, según las leyes de Newton, deberían haberse dispersado hace mucho tiempo. La única explicación era que una masa invisible, mucho mayor que toda la materia visible combinada, las mantenía unidas. Décadas después, la astrónoma Vera Rubin confirmó esta idea al observar la rotación de las galaxias espirales. Descubrió que las estrellas en los bordes giraban tan rápido como las del centro, algo imposible si solo existiera la materia visible. Era como si una mano invisible sostuviera las galaxias desde el exterior. Esa mano invisible es la materia oscura. No sabemos qué la compone, pero sin ella, el universo sería un caos. Las galaxias no podrían mantenerse unidas, las estructuras cósmicas no se habrían formado, y probablemente nosotros no existiríamos. Los científicos han propuesto varios candidatos para esta sustancia esquiva, WIMPs, acciones, o incluso partículas aún desconocidas. A pesar de los enormes avances tecnológicos, ningún experimento ha podido detectarla directamente. Solo podemos rastrear su influencia gravitacional, como un fantasma que deja huellas pero nunca muestra su rostro. A medida que la materia oscura formaba su red invisible, otra fuerza comenzaba a jugar un papel igual de crucial, la energía oscura. En 1998, dos equipos de astrónomos que estudiaban supernovas distantes descubrieron algo inesperado: la expansión del universo no se estaba desacelerando como todos suponían, sino que estaba acelerándose. Esta aceleración implicaba que una fuerza misteriosa, opuesta a la gravedad, estaba empujando el universo hacia afuera. La llamaron energía oscura. Hoy, los cálculos muestran que constituye casi el 70% del contenido total del cosmos, mientras que la materia oscura representa un 25% y la materia visible, todo lo que podemos ver, estrellas, planetas, gas y polvo, apenas un 5%. Eso significa que todo lo que compone galaxias, soles y seres humanos es solo una pequeña fracción del universo. El resto es un enigma. La energía oscura es tan desconcertante como poderosa. Nadie sabe qué es. Algunos científicos creen que es una propiedad intrínseca del espacio, una especie de presión del vacío cuántico. Otros piensan que puede ser un campo dinámico que cambia con el tiempo. Cualquiera que sea su naturaleza, su influencia determina el destino del universo. Si la energía oscura sigue actuando como ahora, la expansión continuará para siempre. Las galaxias se alejarán unas de otras hasta quedar solitarias en un cosmos oscuro y frío. Este escenario se conoce como el Big Freeze o Gran Congelamiento. Sin embargo, existen otras posibilidades. Si la energía oscura se intensifica, podría llegar un punto en el que supere todas las fuerzas del universo, desgarrando galaxias, estrellas, planetas e incluso átomos. A ese destino lo llamamos el Big Rip, el gran desgarro. Y si su poder disminuye con el tiempo, la gravedad podría eventualmente detener la expansión y hacer que todo colapse de nuevo hacia un punto infinitamente denso, un Big Crunch, el gran colapso. ¿Cuál de estos tres finales nos espera aún es incierto, pero todos son parte del mismo destino cósmico que comenzó hace miles de millones de años con una explosión silenciosa? Mientras tanto, seguimos intentando comprender los mecanismos ocultos del cosmos. Telescopios como el James Webb Space Telescope nos permiten mirar atrás en el tiempo, hasta las primeras galaxias que brillaron tras el Big Bang.
Cuando observamos una galaxia distante, la luz que llega a nosotros ha viajado miles de millones de años. Es decir, no la vemos como es hoy, sino como fue hace eones. Mirar al cielo es mirar al pasado, leer la historia del universo escrita en fotones. El James Webb ha revelado galaxias tan antiguas y tan brillantes que desafían nuestras teorías actuales. Algunas aparecieron mucho antes de lo que los modelos cosmológicos predecían. Esto sugiere que el universo pudo haberse organizado más rápido de lo que pensábamos. Además, el telescopio ha observado discos de formación planetaria alrededor de estrellas jóvenes, mostrando cómo el polvo y el gas se agrupan lentamente hasta formar mundos enteros. Es el mismo proceso que alguna vez dio origen a nuestro propio sistema solar. Todo en el cosmos, desde las galaxias más lejanas hasta las piedras bajo nuestros pies, está conectado por las mismas leyes físicas. Los átomos en nuestros cuerpos fueron forjados en el corazón de estrellas que murieron mucho antes de que existiera la Tierra. Cada respiración, cada latido, es una sinfonía de partículas antiguas interpretando la música del universo. Quizá nunca logremos comprenderlo del todo, pero eso no importa. Lo importante es seguir preguntando, seguir explorando. Porque en cada descubrimiento, en cada nueva imagen del cielo profundo, hay una historia sobre nosotros, sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y mientras sigamos mirando las estrellas, el universo seguirá contándonos sus secretos. En las profundidades del espacio, las galaxias siguen bailando un vals cósmico que ha durado más de 13.000 millones de años. Cada una gira, colisiona y se transforma en un espectáculo eterno de nacimiento, destrucción y renacimiento. Cuando dos galaxias se acercan, no chocan como objetos sólidos, sino que se entrelazan lentamente, deformándose por la gravedad. Sus estrellas rara vez colisionan directamente, pero sus gases se comprimen, provocando tormentas de formación estelar que iluminan el cosmos. Estas colisiones son los arquitectos silenciosos del universo. Así nació nuestra propia galaxia, un lienzo construido a partir de innumerables fusiones a lo largo de eones. El futuro también está escrito en este lenguaje de gravedad. En unos 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con Andrómeda, su vecina más cercana. Desde la Tierra, ese evento se verá como un espectáculo majestuoso, dos espirales de estrellas entrelazándose lentamente en el cielo nocturno. A lo largo de milenios, los brazos espirales se distorsionarán, creando un nuevo tipo de galaxia, una enorme elíptica, que los astrónomos ya han bautizado como Milcomeda. Aunque esta fusión suene catastrófica, nuestro Sol probablemente sobrevivirá. Tal vez se desplace a una nueva órbita en los bordes de la nueva galaxia. Desde allí, los descendientes de la humanidad podrían contemplar un firmamento completamente distinto, con el cielo lleno de miles de millones de nuevas estrellas. Sin embargo, incluso esos nuevos cielos no durarán para siempre. Con el paso de los eones, la energía oscura continuará separando las galaxias restantes hasta que queden tan lejos unas de otras que la luz nunca podrá volver a viajar entre ellas. En ese futuro distante, cualquier civilización que mire al cielo solo verá su propia galaxia. El universo, para ellos, parecerá vacío y eterno, y jamás podrán imaginar que una vez existieron billones de galaxias más allá de su horizonte cósmico. Lo que hoy sabemos sobre el cosmos es un regalo del tiempo y la tecnología. Cada generación ha ampliado el horizonte de lo posible. Hace apenas 100 años, creíamos que la Vía Láctea era todo el universo. Hoy sabemos que existen más de 2 billones de galaxias observables. Este descubrimiento no solo cambió nuestra comprensión del espacio, sino también de nosotros mismos.
Nos hizo ver lo diminutos que somos, pero al mismo tiempo, lo afortunados que somos de formar parte de algo tan vasto. Los antiguos miraban las estrellas y las llamaban dioses. Nosotros las estudiamos y las entendemos como hornos cósmicos donde nacen los elementos que componen la vida. Pero, en el fondo, la sensación sigue siendo la misma: asombro. El universo no solo es un lugar que habitamos, sino una historia en la que participamos. Cada átomo de nuestro cuerpo cuenta un fragmento de esa historia, del polvo estelar al pensamiento consciente. En algún rincón de otra galaxia, quizás haya otros seres mirando el cielo y preguntándose las mismas cosas que nosotros. Tal vez ellos también se pregunten si están solos, si su mundo es único o si el universo los observa de vuelta. A través de los siglos, nuestra curiosidad ha sido el faro que ilumina la oscuridad. Desde Galileo apuntando su telescopio hacia Júpiter, hasta los ingenieros que lanzaron el James Webb para mirar los confines del tiempo, cada mirada al cielo nos acerca un poco más a comprender quiénes somos. Y aunque nunca podamos ver nuestra galaxia desde afuera, aunque jamás podamos salir del borde del universo visible, hemos logrado algo aún más extraordinario: entenderlo. La verdadera belleza del cosmos no está solo en su inmensidad, sino en nuestra capacidad de contemplarlo, de hacer preguntas y buscar respuestas. Porque el universo no necesita saber que existimos. Pero nosotros necesitamos saber que formamos parte de él. Y mientras haya ojos que miren las estrellas, mientras haya mentes que sueñen con lo que hay más allá, el viaje continuará. Quizás un día, millones de años en el futuro, otros seres encuentren los restos de nuestra civilización, perdidos entre los ecos del tiempo. Tal vez lean nuestras historias, nuestras imágenes, nuestros telescopios flotando en el vacío, y comprendan que alguna vez también nosotros buscamos respuestas. Y cuando miren hacia el cielo, recordarán que hubo una especie que, en un pequeño planeta azul, se atrevió a mirar hacia las estrellas y preguntar: ¿qué hay allá afuera? Esa pregunta, tan simple y tan poderosa, es la chispa que mantiene vivo el fuego del conocimiento. Porque mientras existan quienes pregunten, el universo seguirá teniendo sentido. Y tal vez, en algún lugar entre las estrellas, las respuestas ya nos estén esperando. La historia del universo es la historia del tiempo mismo. Todo lo que conocemos, cada galaxia, estrella y ser vivo, forma parte de una sinfonía cósmica que comenzó hace más de 13.800 millones de años con un simple destello de energía. Desde esa primera chispa, el universo ha estado expandiéndose, enfriándose y creando estructuras cada vez más complejas. Las galaxias son las joyas de esta gran expansión, enormes ciudades de estrellas, polvo y gas que dan forma al tejido visible del cosmos. Hoy sabemos que el universo observable contiene al menos 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Algunas son jóvenes, azules y vibrantes, otras, viejas, rojas y silenciosas. Cada una es un universo en miniatura con sus propias historias, colisiones y misterios. Pero más allá de ese número inconcebible, existe una pregunta aún más profunda: ¿qué hay fuera de nuestro universo observable? ¿Podría haber más galaxias, tal vez infinitas, que nunca podremos ver porque su luz jamás llegará hasta nosotros? La expansión acelerada del cosmos sugiere que así es. Más allá del horizonte cósmico se extiende una vastedad sin fin, regiones del espacio que se alejan de nosotros más rápido de lo que la luz puede viajar. Nunca podremos verlas, pero podemos imaginar su existencia. El telescopio espacial James Webb nos ha dado un vistazo a ese pasado remoto, observando galaxias formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. En esas imágenes,
Cada punto de luz representa miles de millones de estrellas. Algunas de esas galaxias son tan antiguas que desafían nuestras teorías actuales de formación galáctica. Tal vez el universo sea más viejo, más vasto o más extraño de lo que pensamos. O tal vez acabamos de empezar a comprender su verdadera magnitud. Cada descubrimiento nos empuja a mirar más allá. Detrás de cada respuesta, surgen nuevas preguntas. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Será el universo infinito o tiene un límite? ¿Podría haber otros universos más allá del nuestro, invisibles pero reales? Estas preguntas, aunque parezcan imposibles, son el motor de nuestra curiosidad. Porque la humanidad no se conforma con mirar, quiere entender. Y eso nos convierte en parte esencial de la historia cósmica. El universo se observa a sí mismo a través de nosotros. Somos los ojos con los que el cosmos contempla su propia inmensidad. Si pudieras alejarte lo suficiente, verías que todo, cada galaxia, cada estrella, cada ser vivo, forma parte de una red invisible, conectada por las leyes universales de la física y el tiempo. Desde los primeros átomos hasta los telescopios que hoy escudriñan los límites del universo, todo proviene de la misma fuente, una explosión de energía pura convertida, con el paso del tiempo, en conciencia. El polvo estelar se convirtió en vida. La materia inerte se transformó en pensamiento. Y el cosmos, en su infinita oscuridad, encontró una forma de mirarse a sí mismo a través de nosotros. Quizás eso sea el propósito último del universo, existir para ser comprendido. Cada nueva misión espacial, cada observación, cada teoría que desafía los límites de la ciencia es un paso más en esa búsqueda. Tal vez algún día logremos descubrir cómo nació todo, que había antes del tiempo, y si el universo tiene un final o es un ciclo eterno de creación y destrucción. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es mirar hacia el cielo y recordar que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Cuando mires las estrellas esta noche, piensa en esto: cada una de esas luces lejanas es un sol, y alrededor de muchas de ellas giran mundos como el nuestro. Mundos donde quizá alguien también mire al cielo, preguntándose si está solo. El universo no tiene un centro, pero sí una historia. Y tú eres una parte de ella. Así, mientras los telescopios siguen capturando la luz que viajó miles de millones de años para llegar hasta nosotros, seguimos escribiendo el siguiente capítulo de la mayor historia jamás contada, la historia del universo mismo. Porque cada descubrimiento no es solo ciencia, es un recordatorio de nuestra conexión con lo infinito. Somos hijos de las estrellas. Y mientras existan galaxias brillando en la oscuridad, el viaje nunca terminará.